¿Qué tal? Buenas noches. En lo que llevamos de año se han registrado 1.150 incendios forestales en Castilla y León, la mayoría de ellos, el 90%, provocados por el hombre, ya sea por una negligencia, por imprudencia o intencionados. Este año ha comenzado antes, en junio, y han sido más virulentos. Para que se hagan una idea, se ha producido una media de 20 fuegos al día en los cerca de 95.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestra comunidad. Miles de hombres y mujeres trabajan en operativo antiincendio que cuenta con diversos medios, por ejemplo, como este tipo de camiones. En los incendios, y dependiendo de su peligrosidad, trabajan operarios de la Junta, del Ministerio o incluso de la Unidad Militar de Emergencias. Los medios desplegados en Castilla y León han sido, durante esta campaña que se desarrolla de julio a septiembre, 4.500 profesionales, 773 medios terrestres y 33 aéreos. Cuando los incendios alcanzan el nivel 2 de peligrosidad, entonces es cuando se solicita la colaboración de los medios del Ministerio y de la Unidad Militar de Emergencias si es necesario. Se ha llegado además a un principio de acuerdo para mantener el operativo activo durante los próximos 12 meses. La sequía y las condiciones meteorológicas han complicado los incendios. Por ejemplo, ha habido más de 1.200 incendios durante todo este verano. Se han arrasado más de 80.000 hectáreas, solo en Zamora 56.000. Los Acio, la Sierra de la Culebra o Santa Cruz del Valle han sido los más peligrosos. Además de esto, también se han producido, por supuesto, incendios en León. Los más importantes han sido el de Boca de Huérgano, ha estado 10 días activo, ha alcanzado el nivel 2 y se han calcinado 1.100 hectáreas. Es una zona de especial protección por ser parque regional de la montaña, de Riaño y de Mampodre. En la Sierra del Teleno, 23 días activos ha estado el incendio. Nivel 2 también ha alcanzado, se han calcinado más de 3.600 hectáreas y la peculiaridad de este incendio es que se produjo en el interior del campo de tiro del Ejército de Tierra, que depende del Ministerio. Sin duda, los incendios han sido una de las grandes preocupaciones de este verano. En el programa de hoy hablaremos con los que más saben del tema, los técnicos, y también con los vecinos que sufren sus consecuencias. Comienza Analízale Incendios. Y tras conocer esos datos que ya les hemos explicado al principio, ahora sí entramos ya en harina y nos sentamos en nuestra mesa de análisis y de debate. Y conmigo se sientan dos personas a las que quiero que les pongan cara. Son solo unos representantes de las personas que están extinguiendo esos incendios, que trabajan durante todo el año prácticamente para extinguir esos incendios. Se ha terminado la campaña oficial, apenas lo hacía ayer, y vamos a hacer un poco de balance. ¿Qué características, qué peculiaridades ha tenido este verano en cuanto a los incendios? Se ha adelantado la campaña, comenzaron los grandes incendios en junio y bueno, pues no se sabe lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y como les digo, para explicárnoslo de la mejor manera que saben, están con nosotros Pedro Bécares, de la Junta de Castilla y León, es jefe de sección de Defensa del Medio Natural en la Delegación de León, y al otro lado Juan Carlos González, que es de la BRIF de Tabullo. Son las brigadas helitransportadas que todos conocemos. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos hablado al principio de unos datos preocupantes, esas 80.000 hectáreas quemadas en Castilla y León. Este ha sido un año especialmente complicado en cuanto a los incendios. Como decíamos, se adelantó la campaña. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que lleguen esos, dicen algunos expertos, incendios casi de sexta generación? Empezamos, por ejemplo, por ti, Pedro. ¿Qué características han tenido estos incendios para que sean más peligrosos de lo que han sido otros años? Sí, a ver, lo del término de sexta generación es algo que no me gusta, pero bueno, porque es algo que sí que se ha inventado para que bueno, la opinión pública tenga constancia y sea un poco más
Le podamos poner nombre los periodistas, ¿no? Sí, vamos a decirlo así. A veces es un poco así. La cuestión es que cada año que pasa el combustible en el monte va teniendo más y más continuidad en el monte y por tanto en el medio rural y por tanto en un medio en el que cada vez hay menos gente, cada vez se extrae menos leña, cada vez hay menos animales pastando. Y eso nos lleva a lo que te estoy diciendo, una total continuidad de combustible que llega pues prácticamente al borde de las casas, a meterse pues eso, cierta vegetación casi por la ventana en algunos pueblos, ¿no? Y eso lo que hace es complicar enormemente la extinción. Si a eso le sumamos un año como el que hemos tenido, como el que llevamos, en el que la práctica total ausencia de lluvias, las tormentas que venían, muchas de ellas eran secas, y un avance, el cambio climático está claro que está ahí, y este año yo creo que lo ha demostrado con fuerza, ¿no? Este año, por hacernos todos una idea, por época, en el mes de mayo, ya este año, cuando un año normal, a lo mejor el rebollo de media montaña, casi hasta finales de junio no ha brotado, este año, a principios de mayo, ya lo estaba. ¿Qué quiere decir eso? Que las temperaturas, las mínimas, que se iban produciendo durante todas esas noches de mayo, ya eran superiores a lo normal, ¿no? Luego vino las olas de calor que entramos en junio, ¿no? Y todo se agravó, y la ausencia de lluvias, por supuesto. Entonces, llevamos un mes y medio o 2 meses avanzado en lo que es la vegetación, y a fecha de hoy, es que se ve nada más salir al monte. El otoño ya ha llegado hace poco, pero aún hay sequía, ¿verdad? No, sí, pero que es que además el otoño en lo que a la caída de hoja, no a la precipitación que tendría que estar produciéndose, ¿no? Entonces, esa Juan es la Carlos, situación. además, puede ser que esto perdure en el tiempo, quiero decir, no se sabe cómo va a ser el año que viene, evidentemente no tenemos una bola de cristal, pero todas las previsiones apuntan a que las sequías van a ser cíclicas y esto va a seguir complicando esa extinción de incendios. Sí, la verdad que este año ya nos había dado avisos allá por enero. Ya tuvimos un gran incendio, varios grandes incendios en Zamora y Galicia. Ya nos venía avisando de lo que iba a poder ser este año. Sí que es cierto que, claro, todos estos periodos son cíclicos, como has apuntado. El problema es que estos periodos cíclicos de sequía y de temporadas con muchos incendios y graves incendios ahora se van acortando todavía más. Lo hemos ido viendo, si antes quizás venían cada 7 años, pasaron a venir cada 5, ahora estamos teniendo periodos cada 3 aproximadamente, lo cual nos da una idea de a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. En cuanto a la terminología, yo creo que al final hablar de sexta, quinta, cuarta generación, más allá de daros terminología a la prensa, creo que también es un poco para hacernos una idea de cómo han ido evolucionando los incendios a lo largo de la historia. Y creo que, decir que estamos en los de sexta generación, yo diría que aún no han llegado. Hemos tenido avisos, en Estados Unidos, Australia, allí ya es algo presente desde hace unos años. Quizás en Portugal, año 17, el gran incendio de Pedrogao, podría haber sido uno de esos de sexta generación. Aquí todavía no han llegado. Creo que podríamos estar en los de quinta generación, incendios, una virulencia enorme. Los medios de extinción se nos hace muy, muy complicado trabajar en unas condiciones de seguridad y en el monte, y te tienes que ir a defender las poblaciones. Te tienes que ir a defender las poblaciones porque es casi lo único que te permite hacer el incendio, y porque lo que apuntaba Pedro, esa despoblación que hace que los alrededores del medio rural no estén como estaban antiguamente,
el término ese de que si el monte está sucio o limpio, no hay montes sucios, los montes así, claro. Como está, lo que está es en uso o en desuso quizás. Entonces ahora está en desuso, claro. Desgraciadamente, y por eso los incendios cada vez afectan más a las poblaciones. Bueno, me habéis contestado los dos, yo también quiero explicarles por qué están aquí ellos dos. La Junta de Castilla y León tiene las competencias en extinción de incendios, pero no actúa sola, actúa en colaboración con otros medios, por ejemplo, la BRIF, Juan Carlos es de la BRIF de Tabullo, que es la que tenemos aquí en León, que dependen directamente del Ministerio, del Gobierno central. Hablamos, os lo pregunto a los dos, sobre todo lo que decíais, ¿no? A lo mejor términos periodísticos o de la opinión pública. Y en este caso además tienen una base técnica de niveles de incendios, nivel 1, nivel 2, nivel 0, nivel 3, gracias a Dios este año no hemos tenido y esperemos que no se den, pero bueno, que al final hay diferentes niveles. Vamos a empezar por Pedro, que al final es un poco la Junta es la que decide cuándo se activa uno u otro nivel. ¿Qué son esos niveles y qué hace que tengamos que llamar, por ejemplo, a la BRIF o a la UME, que por cierto hoy no han rehusado estar en esta mesa redonda? Cuéntanos, ¿cómo se dividen esos niveles? Los niveles, bueno, hay que saber de dónde viene. En el caso, bueno, a nivel nacional vienen a coincidir más o menos pues el sistema de protección civil con la legislación vigente, y en Castilla y León pues el plan Infocal, ¿no? Vienen a coincidir prácticamente con más o menos variables, ¿no? Pero en resumidas cuentas, los 4 niveles que comentadas, el nivel 0. El nivel 0 es cualquier incendio que se produce, y los medios de la Junta de Castilla y León pues se estima que pueden con ellos, y que estamos hablando pues a lo mejor de, pues, vamos... un conato, una cosa pequeña. Sí, no, incendios, bueno, pues que se producen muchos, estamos hablando del 99% de ellos, y que, bueno, pues esos no, quiero decir, no saltan a la opinión pública, pues salvo que se vean, que estén al lado de una autovía, que estén al lado de una población y demás, ¿no? Pero de esos, pues tenemos durante todo el año, ya digo, el 99% de ellos. ¿Cuándo pasamos a nivel 1? Pues cuando se estima que podemos tardar más de 12 horas, básicamente, y resumiendo, podemos tardar más de 12 horas en extinguirlos. Ahí en ese momento pues se puede declarar en nivel 1, si ya ves que... Pero continúa la Junta sola trabajando. Sí, en principio sí. Ya sí que se puede tirar, vamos, y con nivel 0 a veces también tiramos de medios del MITECO, bueno, y de otros, hay también medios consorciados con alguna mancomunidad, bueno, que hay otros medios de los que podemos tirar con nivel 0 también. Si consideramos que en un momento dado con nuestros medios lo vamos a poder atajar, pero nos ayuda a otro medio a atajarlo más pronto, y que esas 12 horas, porque un incendio, cuando no lo consigues atajar en las primeras 4 o 5 horas, ya empieza a parecer que va a pasar de 12, y bueno, hay veces que se declaran ese nivel 1, ¿no? Otra razón puede ser que se declare nivel 1 porque estimas que se va a quemar más de 30 hectáreas de masa arbolada, ¿no? De bosque arbolado. El matorral puede quemarse más, pero si en menos de 12 horas lo puedes controlar, pues no tiene mayor problema, ¿no? ¿Qué pasaríamos a nivel 1? Esas dos razones, por ejemplo. O que, bueno, pues se estima que algún medio no forestal se puede sufrir daños, ¿no? En el nivel 2, básicamente se prevé que ya puede sufrir daños algún bien no forestal, o alguna población, por ejemplo, o que se tiene que cortar una carretera. Hay veces que se produce un incendio y por las condiciones y por la ubicación de ese incendio, que puede ser al lado de una autovía o de una vía férrea, directamente es un nivel 2, porque hay que cortar esa vía férrea o esa autovía. Al lado, infraestructuras singulares, puede ser un polvorín, puede ser una industria química que se acerca por el monte hacia ella. Y bueno, sería De hecho, tuvimos este verano un caso curioso, el de Boca de Huérgano. Hubo una cercanía a la población, pero sí que nos explicaron en el puesto de mando avanzado que no había sido tanto por eso, sino porque estábamos en un parque regional, una zona de especial protección. Claro. También puede ser otra opción, ¿no? Sí, es una figura de protección singular también, protección del propio medio. También sería una que hay que tener en cuenta también, claro.
exactamente. Y bueno, el nivel 3 ya es el máximo. El 3, a ver, que yo sepa, nunca se ha declarado el nivel 3. Es algo que, bueno, que sí que afecta más a la comunidad autónoma, que existe por si acaso, pero no sé, ya digo, no sé si algún día, yo espero que nunca se tenga que declarar también, vamos, resumiendo. Sí. En esos diferentes niveles, como has explicado, podéis tirar en cualquier momento pues, de bomberos a lo mejor de la zona o, por ejemplo, de las BRIF. Juan Carlos, ¿trabajáis en continuo contacto con los medios de las comunidades autónomas? Porque vosotros trabajáis en todo el territorio nacional. Entiendo que no hay ningún problema, al contrario, porque a veces oímos a los vecinos se ponen muy nerviosos en los incendios. A veces no entienden cómo funciona el operativo, también es lo que queremos hoy explicar. ¿Por qué no vinieron antes las BRIF? ¿Por qué no vino antes la UME? ¿Por qué no? Vosotros trabajáis en total normalidad y sin ningún problema, bajo las órdenes del puesto de mando, ¿no? Esa es un poco la fórmula. Sí, así es. Al final son protocolos que están establecidos de esta manera, las competencias están en manos de cada comunidad autónoma y son ellas finalmente las que acaban pidiendo más o menos medios, como bien ha explicado Pedro. En nuestro caso, lo más general es que trabajemos en niveles 2, pero al final acabamos trabajando en todo tipo de incendios, porque también tenemos un aspecto dentro de nuestro funcionamiento que es el despacho automático. Aunque en la actualidad ya no se utiliza tanto como se utilizaba antes, esto quería decir que si en un radio de unos 60 kilómetros ocurría algo, el propio mando provincial nos podía activar sin necesidad de llevar a cabo los protocolos necesarios que se llevan día a día. Pero bueno, sí, por lo general, niveles 2 en cualquier lugar del territorio español es donde actuamos las BRIF. Las BRIF son unas helitransportadas. ¿Cuándo es necesario que actúen las BRIF? Quiero decir, ¿por qué se decide que se actúe por aire y no por tierra, por ejemplo? Hombre, a veces se compagina. El llegar a través de los helicópteros y por el aire nos da una visión del incendio muy amplia, que desde tierra no se tiene. En cuanto a la seguridad, es fundamental. Los medios de la Junta de Castilla y León tienen medios helitransportados también por esta razón, y porque además a través de los medios helitransportados llegamos a lugares en los que con los vehículos terrestres a veces es imposible llegar. A veces no, en León es algo muy común. Boca de Huérgano. Ha habido puntos en los que hemos estado trabajando, nosotros estuvimos en Boca de Huérgano trabajando, y hay puntos por la orografía y que si no llegas en medios aéreos es imposible llegar. Es un hándicap a favor el que podamos llegar en helicóptero. Y por lo que comento, en cuanto a la visión general del incendio, planes de ataque, seguridad, sobre todo la seguridad importantísima, es fundamental. De hecho, al final los directores de extinción o directoras de extinción acaban siempre sobrevolando también en medio aéreo los incendios, y cuando son niveles 2, que además se ven implicados ya muchos medios, no solo los autonómicos, sino los de refuerzo estatales, BRIF, UME, incluso de otras comunidades, con la cantidad de medios aéreos también que están funcionando en ese momento, esa coordinación desde el aire, esa visión también es fundamental. Porque hay diferentes medios aéreos, porque vemos llegar los helicópteros, a veces vemos llegar estos anfibios más grandes, hay un montón. ¿Cuántos hay más o menos? ¿Nos puedes contar así las 4 pinceladas para que la gente se haga una idea? La verdad que en España el número de medios aéreos es alto en comparación a otros países. Entonces aquí están desde los medios autonómicos con helicópteros y bueno, algún avión propio, dependiendo de la comunidad, y luego pues están los aviones de grandes cargas, que por lo general son medios del MITECO, pilotados gran parte de ellos por pilotos del Ejército del Aire, que serían el Grupo 43 en este caso, y esos son los medios aéreos que habría. Son muchos,
Helicópteros van desde cargas de 1.500 litros a 3.000 litros, los aviones de grandes cargas de entre 5.000 y 10.000 litros, son de gran ayuda. Pero desde luego que sin el trabajo en tierra, claro, por mucha agua que tiren los aviones y los helicópteros, no hay manera, sin el trabajo en tierra no serían eficaces. Habláis del trabajo en tierra, del trabajo en aire, coordinación total y luego también protocolos, ¿no? Cuando hemos llegado aquí en León ha habido este verano varios incendios, exceptuando la zona del Bierzo, pero los más llamativos han sido Boca de Huérgano y el Teleno. Cuando llegamos nosotros como periodistas a los lugares, siempre los vecinos se quejan. Esto lo podían haber apagado antes, ¿por qué no han venido antes a volar? ¿Por qué no vuelan desde las 6 de la mañana? Hay determinados protocolos que tienen sentido, entiendo, de seguridad. Por ejemplo, ¿desde qué hora se vuela? ¿Por qué no se vuela antes? Cualquiera de los dos. Sí, no, hay que volar con luz. No, la normativa española para la extinción de incendios tiene que... Se podría volar desde que sale el sol hasta que se pone, así, resumiendo, ¿no? Sin embargo, los medios de tierra están durante toda la noche. Y bueno, pues por supuesto remarcar eso, que quien apaga de verdad remata, porque al final tú puedes un incendio bajarle la llama y parecer que está apagado con los medios aéreos en un primer ataque, pero luego eso tiene que quedar totalmente asegurado, cada perímetro, cada metro, y eso lo hacen pues eso, desde las BRIF, nuestras cuadrillas de tierra, al mando de los agentes medioambientales y técnicos. Y a mí me gustaría pues eso, poner en valor y remarcar ese trabajo de los medios de tierra que, por desgracia, cuando vais los medios de comunicación no se les ve, no se les porque ve tanto, están lejos, no se les ve tanto y están a pie de llama y son los que se lo curran, vamos, en definitiva. Y luego además el comportamiento del fuego, tú parece que desde abajo, aquí está a 1.000 y pico metros, tú ves que ya no sale llama o que ya no sale humo, pero se reavivan, es que no es que digas, bueno, es que no estuvieron trabajando lo suficiente, no es así, ¿no? Al final seguís trabajando siempre. Se sigue trabajando, o sea, es que las labores de remate y liquidación, vistas desde dentro, desde el propio operativo, quizás son las que menos nos gustan, o las más ingratas, porque nosotros lo que nos gusta es ir con la adrenalina, apagando a pie de llama, pero son tan importantes y tan fundamentales las labores de remate que claro, la maquinaria pesada, los bulldozers, que son máquinas de tierra, no llegan a todos los lugares, y rematar esas zonas, es que al final suelen ser además las más conflictivas, donde no llegan los bulldozers. Se tiene que hacer con herramienta manual y las tiene que hacer la gente. O sea, que ahí va un señor con su pala y ahí es donde se acaba, ¿no? Sí, realizando líneas de remate que, bueno, son fundamentales. Un ejemplo, has nombrado el incendio del Teleno. Este incendio ha tenido unas peculiaridades concretas por declararse dentro de un campo de tiro. Eso, si fuese un incendio normal, tú entras allí a hacer esas labores de remate y ese incendio probablemente no se hubiese hecho de las dimensiones que se hizo. Por lo tanto, remarcar la importancia de las labores de remate y consolidación de perímetro que realiza la gente de tierra, las cuadrillas, las Romeos que pertenecen a la Junta, las ELIF, nosotros mismos. O sea. Bueno, remarcar el trabajo que hacéis todos, porque este verano ha sido un trabajo, vamos, glorioso, diría yo. Para terminar, y muy rapidito, os pido a cada uno de los dos, estáis a pie de incendio, lleváis unos cuantos meses trabajando, y unos cuantos años también, trabajando muy cerca de los compañeros, muy cerca de las poblaciones. ¿Alguna anécdota que os habéis llevado, o por muy buena o por muy mala, que la recordaréis siempre? Pedro, por ejemplo, tú. Yo casi me tengo que remontar al 94, que trabajaba como agente medioambiental, agente forestal en la comarca de La Cabrera. Y bueno, en aquella época lo de los EPIs todavía no estaba tan implantado como ahora siquiera. Quiero decir, parece que ahora, bueno, no es por... es que era así. Yo me iba allí con mis pantalones vaqueros y mi pañuelo de estos del oeste para intentar respirar el menor humo, partículas posible, y con una navaja cortando las escobas. Bueno, y
en un incendio que no había, tenías un mechero y una navaja y cortabas las escobas y con eso ibas apagando. Podías, quiero decir, eran incendios pues a lo mejor de estos de invierno y bueno, de forma general el 94 fue un año también duro, ¿no? complicado en cuanto a incendios y bueno, pues eso te queda grabado ahí, para siempre. te queda grabado, sí. ¿Y Juan Carlos, tú? Bueno, no sé. La verdad que ha habido muchos momentos. No sabría decirte casi. Creo que momentos duros, de verdad, son los que nos encontramos y nos enfrentamos cada vez más defendiendo poblaciones. Tratar los sentimientos y las emociones de la gente que vive en los pueblos afectados, creo que nos toca muy de lleno porque está siendo como algo nuevo para nosotros y se te queda muy clavado porque de momento no estamos suficientemente preparados para este tipo de situaciones. Demandamos mucha formación sobre esto y creo que se nos queda muy... porque te queda la cosa esa de que como que no puedes hacer siempre lo que quieres para defender esas poblaciones y te queda como, no diría así frustración, pero sí desánimo a veces y con estos grandes incendios quizás más. Porque ves que das lo que tienes y que no llegas, pero quizás por ahí, que ojo, esta es una profesión muy gratificante también, te da grandísimos momentos, hay compañeros magníficos, la cuestión de generar equipo y todo eso, incluso con otros operativos, es enorme, entonces bueno, pues, pero tiene sus cosillas, claro. Pues muchas gracias a los dos, no solo en nombre de esta casa por estar aquí, sino yo creo que en nombre de todos los leoneses por haber trabajado tan duro para evitar que los incendios que nos han asolado durante este verano pues hayan sido peor de lo que han sido. Nosotros vamos a continuar, hemos dicho antes que la UME no ha podido estar, no ha estado en esta mesa, pero sí que hemos trabajado con ellos, hemos estado conociendo hace unas semanas cuál es su trabajo y les vamos a mostrar ahora en una visita que la ministra de Defensa hizo aquí a León, al batallón de la UME en León, para que vean cómo ellos se enfrentan cuando llegan a defender las poblaciones. El de la Sierra de la Culebra fue el primer gran incendio en que la UME ha participado este verano, uno de los momentos más críticos y peligrosos, la defensa de una gasolinera en Otero. Y se crea una cortina de agua que cubre la gasolinera o las viviendas o lo que haya que defender. El soldado David es de Aliste, participó en el incendio del Osacio. Conocer la zona y a los vecinos le hizo vivir una experiencia diferente a la de otras intervenciones. No tiene nada que ver un incendio en el que nosotros vamos y realmente no conoces la zona o no estás tan implicado emocionalmente cuando realmente estás en tu terreno, pasas por allí a diario y realmente ves las pérdidas y todo lo que se ocasiona. La UME ha tenido que intervenir en el desalojo de múltiples poblaciones. Es duro tener que sacar a un vecino de su propia casa. Cuando tenemos que proteger una casa, lo damos todo. El hombre no quería marchar. Yo me quedo. Y le dije, ¿no se va a marchar? Y dijo, no. Y dije, pues cámbiese de ropa. Y si no se va a marchar, por lo menos no quiero que se queme. Hasta el próximo 30 de septiembre la Unidad Militar de Emergencia está en alerta por campaña de incendios. Este 5º batallón trabaja en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Pues con esta actuación, con estas actuaciones de la UME, despedimos esta primera parte. A nuestros compañeros de mesa, Pedro y Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Después de la publicidad analizaremos uno de los incendios más complicados que se han dado durante este verano en León. Ha sido el de la Sierra del Teleno, 23 días activos, llegó a nivel 2, más de 3.680 hectáreas calcinadas y la peculiaridad es que se ha iniciado en el interior del campo de tiro del Teleno, dependiente del Ministerio de Defensa. A la vuelta lo analizamos.
Varios han sido, como les decíamos, los incendios más complicados en la provincia de León en este verano. Comenzó exactamente 7 de agosto, era domingo, en Boca de Huérgano. Allí fue la acción de un rayo la que provocó unas primeras y pequeñas llamas. Parecía que estaba controlado, pero varios días después volvió a reactivarse y ya se declaró el nivel 2. Estuvo activo durante varias jornadas hasta que el 19 de agosto se dio finalmente por extinguido. Ha sido uno de los incendios, como decimos, más graves. Han sido 1.100 hectáreas, 37 kilómetros de perímetro. La peculiaridad en este caso es que está la zona dentro del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre. Hubo cierto peligro para las personas y los bienes de naturaleza no forestal también tuvo que trabajar allí la UME. Finalmente, como decimos, quedó extinguido el 19 de agosto. Y solo unos días más tarde, cuando parecía que llegaba la calma a la provincia, se declaraba otro incendio, el de El Teleno. Fue el 23 de agosto. Este estuvo activo hasta el 14 de septiembre. También se declaró el nivel 2 por el riesgo para las personas. Localidades, por ejemplo, como Boisán, se vieron con las llamas muy cerca de sus propias casas. Estuvo 23 días activos y hubo 3.680 hectáreas calcinadas. También este incendio del Teleno tenía una peculiaridad y es precisamente que se inició, también parece ser que por un rayo, en el interior del campo de tiro del Teleno. Esto ha complicado y complicó mucho las labores de extinción de este incendio, que ha sido el más grave en este año 2022, en esta campaña de incendios que, como decíamos, oficialmente se ha cerrado en la jornada de ayer. Era el último día en el que estaba vigente este riesgo muy alto. Y precisamente para analizar qué es lo que ha pasado en ese incendio del Teleno, que además de las llamas está rodeado también de mucha polémica, tenemos a dos invitados que hoy nos acompañan por Zoom y les tenemos ya aquí. Tenemos con nosotros a Luis Martínez, que es el alcalde de Llullego de Somoza, y también tenemos a Danae, que es la persona que está al frente, bueno, una de las portavoces de la plataforma de los afectados por precisamente este campo de tiro del Teleno. Vamos a empezar, si os parece, chicos. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Vamos a comenzar, Luis, por ti como alcalde. ¿Cómo se vio afectada la zona? Ya decimos que Llullego, Lucillo, incluso Truchas, fue una zona amplia la que se vio afectada y en la que los propios vecinos vivían con algo de susto, con miedo en el cuerpo. ¿Pero qué afectó? Porque incluso llegó a quemar algunas zonas cercanas a los pueblos. Bueno, pues se quemó prácticamente toda la zona de caída del campo de tiro. Se salvaron 700 hectáreas que se habían quemado el año anterior durante unas maniobras y aparte 2 zonas, concretamente en Boisán y en Filiel, que traspasaron los límites del campo de tiro y fue cuando corrieron peligro ambas poblaciones. El incendio iba hacia los pueblos. Incluso algunos vecinos nos comentaban que había estado cerca de algunas naves, de algunas zonas apícolas, y finalmente algunos se quedó precisamente sin sus abejas. Sí, se quemaron colmenares y estuvieron a punto de quemarse alguna nave de ganado en Filiel y bueno, probablemente si no hubiera sido que cayó la tormenta que cayó cayó bastante agua en ese momento, pues probablemente los daños fuera del campo hubieran sido bastante mayores. Claro, además tú te dedicas también a la extinción de incendios. La peculiaridad y la complicación que tuvo este incendio fue precisamente que no se podía sobrepasar ese límite del campo de tiro, que se podía trabajar para asegurar el exterior, pero no se podía apagar desde dentro, ¿verdad? Así es. El problema que hay con el campo de tiro es que hay muchos artefactos de proyectiles, sin explotar. Entonces esto complica
que no se puede entrar a trabajar dentro del campo de tiro porque con el calor a veces explosionan y bueno, pues pueden generar heridos o incluso muertos. Esto vale tanto para los trabajos en tierra como para los trabajos aéreos. Sí que es cierto que el primer día probablemente, pues no sé si por que la gente que fue en un primer momento no tenía claro cuál era el protocolo, sí se hicieron descargas dentro del campo de tiro, pero en cuanto desde la comandancia se tuvo constancia, pues ya no se permitió que hubiera descargas tampoco, a no ser que fueran por encima de 500 metros del nivel del suelo, que es una altura a la que no son eficaces. Claro, y el problema estaba precisamente en que si caía el agua, ¿verdad?, muy cerca, pues también podían explosionar esos proyectiles sin detonar, por la propia fuerza del agua. Esa es la teoría de que no se puede echar el agua. Sí, yo desconozco porque tampoco soy especialista en proyectiles ni en explosivos, pero ese es el motivo que alegan para no permitir esas descargas que estábamos hablando. Y como decíamos, 23 días estuvo activo este incendio porque no se podía apagar, no se podía entrar en esta zona del campo de tiro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Más de 20 juntas vecinales, 6 ayuntamientos, pues se unieron en una plataforma precisamente de afectados por el campo de tiro del Teleno. Danae es una de sus portavoces y es que este campo de tiro lleva más de 30 años funcionando y pues no solo es este incendio, no ha sido solo este incendio, este ha sido el último, pero ha habido más incendios, hay explosiones esporádicas cada X tiempo y los vecinos de la zona pues ya están un poco hartos. Se han constituido en esta plataforma, Danae, y una de las primeras acciones que tuvisteis, ¿verdad?, fue precisamente salir a la calle en León para reivindicar y para explicar lo que os pasaba. Así es. Sí, la verdad que, bueno, lleva 40 años, que son... 40. Expropiado, que funcionando lleva más tiempo. Me vais a perdonar porque tengo algo de catarro y me puede dar un ataque de tos en cualquier momento. Sí, la primera acción que quisimos hacer era que se nos conociera, que se conociera las características de esta zona, que vivimos dentro de un campo de tiro, porque es un campo de tiro discontinuo, que es el único de toda España que es así, que tiene estas características. Y bueno, pues el sentir general de la población cuando ocurrió el incendio, el último incendio que hemos tenido, ha sido: tenemos que hacer algo, no podemos seguir permitiendo que esto nos ocurra cada 2, 3 años, cada año. Perdonad. Entonces, bueno, pues de ahí surgió reunirnos, que en pocos días nos reunimos unas 30 personas de forma presencial, más otras tantas de forma por videollamada, y planificar esta concentración para que se nos conociera. Esta concentración, en la que por supuesto la 8 León también estuvo presente, tenemos imágenes de ese momento. Decíais que este colectivo, que había nacido en las redes sociales, pues que lo que quería era lanzar un grito un poco pues de rabia y de hartazgo. Este incendio forestal, que como decíamos calcinaba cerca de 4.000 hectáreas, tuvo un 10% de esta zona fuera de las maniobras militares. Allí nos explicabais que había contaminado el agua, por ejemplo, de Filiel, daños en las redes de tuberías o abastecimientos de Boizán y Quintanilla de Somoza, además de que calcinó pastos, robles centenarios, etcétera. Escuchamos lo que nos decíais ese mismo día otra de las portavoces de esta plataforma, Marisa Rodríguez. Aquí hay una botella de agua de Boizán. Este es el agua que nos queda. Y esto no solamente es malo para las personas que tengan que beberlo, que se harán tratamientos, pero imaginémonos el río Duerna y el resto de ríos, y que estamos haciendo un daño terrible a un ecosistema singular, donde hay especies endémicas de flora, y que nos las estamos cargando, vuelvo otra vez a insistir, desde hace 7 décadas. Ojalá
el Ministerio reciba a los alcaldes que pidieron la entrevista y a presidentes de las juntas vecinales para poder dar una solución viable que en pleno siglo XXI no debería de estar. Nosotros vamos a seguir trabajando por ello, de forma pacífica, como estáis viendo, incluso folclórica, porque mira, ha venido gente que se ha apuntado con el tamboril y las castañuelas, pero queremos que nuestra cultura, que desde la época del Neolítico está instalada en las faldas del Teleno, no desaparezca. Son las faldas del Teleno, es la maragatería. Luis, ¿habéis conseguido que alguien os reciba o todavía estáis esperando esos alcaldes de la zona? Continuamos esperando. De momento no hemos recibido ninguna contestación a las cartas que habíamos mandado. Y probablemente en los próximos días, si seguimos sin contestación, pues enviaremos otra diciendo que se había perdido. Esperamos que no, vemos que no, que probablemente pues tendrán problemas de agenda o lo que sea, pero agradeceríamos mucho que si es así nos lo comunicaran. Claro. Bueno, la ministra de Defensa no fue muy elocuente cuando le preguntamos los medios de comunicación en su visita a la UME, nos dijo que bueno, que no tocaba ahora mismo. La plataforma de afectados por el campo de tiro del Teleno lo que pide no es que se desaparezca este campo de tiro, sino que se repiense su uso porque lleváis sufriendo este campo de tiro durante 40 años. Así es, lo que pedimos es que se deje de hacer prácticas con fuego real, ya que, como decía antes, es un campo de tiro que es el único que existe en España de estas características, es un campo de tiro discontinuo, donde los pueblos estamos incluidos en él, vamos a decir, y se tira por encima no de los pueblos, pero sí de carreteras, de zonas de cultivo, de zonas de pasto, y esto supone un riesgo, y aparte, al final hay muchos explosivos, muchos proyectiles sin detonar, tanto en la zona de caída como a veces alguno fuera, que lo que impiden es que podamos aprovechar el recurso del monte que tenemos en la zona, que nos permitiría desarrollar económicamente mucho mejor esta zona. Y ya no solamente el recurso natural, sino que hay un yacimiento arqueológico. El campo de tiro forma parte del mayor conjunto de minería romana documentado, que llega hasta las médulas y que se puede estudiar, se puede consultar en la tesis que ha hecho Roberto Matías, que es un ingeniero de minas leones. Y lo que pedimos básicamente es eso, que se deje de hacer prácticas con fuego real y que se limpie la zona. Bueno, última pregunta ya para los dos. ¿Qué expectativas tenéis realmente con este movimiento? Quiero decir, lo comentábamos antes con Luis, la ministra de Defensa no ha dado muy buenas expectativas en ese sentido. ¿Creéis que se podrá hacer algo, que finalmente se oirán esas reivindicaciones de toda la maragatería y toda la zona del Teleno? Luis, por ejemplo, comenzamos por ti. Hombre, nosotros esperamos que sí, que realmente esto sirva de punto de inflexión y que se repiense el campo de tiro, como estamos diciendo. Lo cierto es que ya a raíz de otros accidentes pues hubo cambios. Por ejemplo, a raíz del incendio de 1998 es cuando se dejó de tirar por encima de los pueblos, como comenta Danae, a raíz de negociaciones que hubo con el propio Ministerio. Y creemos que ese es el camino. Por nuestra parte, vamos a seguir pidiendo que esto sea así, porque realmente no queremos convertirnos en un gueto o algo parecido. Al final quedamos a expensas de lo que quiere hacer el Ministerio y de que cumpla sus propios acuerdos, que hay acuerdos escritos tanto cuando se hizo la expropiación como en la primera década de los años 2000, que han ido incumpliendo y que, en nuestra opinión, deberían de cumplir. Y si no lo quieren cumplir por la vía del diálogo, pues igual tenemos que plantearnos que lo cumplan por otras vías, como puede ser la judicial. Realmente hay un problema, existe un problema. Aquí, por lo que sea, seguimos viviendo gente, a pesar de todas las pegas que tenemos, y creemos que no nos puede dejar de lado. O sea, ni el gobierno central ni el autonómico
ni el provincial deberían de quedarse callados. O sea, creemos que deberíamos de tener el apoyo no solo de nuestros ayuntamientos y de la gente que vive aquí, sino de otras instituciones, porque tienen que ser conscientes de que lo que pasa aquí no es normal. No hay ninguna zona que se decida que arda, porque sí, en todo, bueno, igual en otros campos de tiro, pero no sé si presenta los mismos problemas que este. Aquí nuestra agua, el agua que bebemos, procede del campo de tiro, y ya en los acuerdos de las expropiaciones estaba contemplado que había que mantener ese aprovechamiento de las aguas, igual que el de los pastos, igual que el de las leñas. Y además, Luis, sí que es cierto que Danae, que ejerce ahora una de las portavocías de esta plataforma, hay mucha unión. Nos quedan apenas 30 segundos. Eso sí que lo habéis notado, ¿no? Que la gente, Danae, está unida pues para luchar contra esto que al final os está amenazando vuestro estilo de vida. Así es, hemos notado que había una necesidad. Yo, el día que nos decidimos a convocar la reunión, nos sorprendió realmente el número de personas que lo necesitaba. Entonces, en la creación de la plataforma se ve que había necesidad en la zona de negociar esto, de plantear esta problemática que sufrimos y que se nos escuche. Y tenemos esperanza, por supuesto, si no, no lo haríamos. Pues con esa esperanza, si os parece, nos quedamos. Gracias a los dos y muy buenas noches. Hasta aquí ha llegado este Analízale de incendios, en el que hemos querido arrojar un poco de luz a esos términos que se utilizan y también a qué es lo que ha ocurrido, a cuál ha sido la problemática con el incendio del Teleno. Les deseamos mucha suerte a los miembros de la plataforma y nosotros volvemos, ya saben, la semana que viene con un nuevo Analízale.